pocas palabras, ¿quién eres? Soy una mujer profesionista, universitaria, hermana, esposa. ¿Qué te define más? Yo creo que mi universidad. ¿Qué es tu universidad? Es una institución dedicada a la enseñanza del conocimiento. ¿Por qué entre todas las cosas eso te define? Tengo 16 años trabajando en la universidad y es todo lo que... Bueno, la verdad es que desde muy joven la estudié, comprendí sus principios. Decía Vasconcelos que era la gran igualadora social, y en eso creo también. ¿Por qué abogada? La defensa de la justicia. Defíneme justicia. Es este principio que nos permite generar darle a cada quien lo que le corresponde, una equidad. México es justo. No en muchos temas. Vivimos en un país en donde hay grandes desigualdades. ¿En qué eres la mejor? Cocinando. Sí. ¿Cuál es tu plato favorito? Todos. La verdad es que me gusta lo nuevo. ¿En qué fue lo primero que pensaste cuando dijiste cocinando, que sonreíste? La comida mexicana, por ejemplo. Y la verdad es que yo creo que cocinar es un acto de compartir. Entonces a mí me gusta compartir con las personas que quiero, con mi familia, con mis amigos. Y compartes un poquito de ti a través de lo que les preparas, ¿no? ¿Cuál es la mayor lección que te ha dado la abogacía para la vida? Que necesitas estudiar para conocer la norma y poderla aplicar. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto saludarles. Aquí estamos una vez más ante ustedes en los medios digitales, en esto que es el podcast Colabora. Yo soy Oscar Glenn. Tenemos muchas inquietudes, muchos invitados y muchos temas con los cuales queremos, además de compartir nuestra inquietud, recibir su realimentación para ir colaborando precisamente al conocimiento y la reflexión de nuestra actualidad. En este episodio tenemos una invitada muy especial y antes de presentarla, pues déjenme saludar con mucho gusto, como siempre, a mi amigo Gilberto Sousa. ¿Cómo estás, Gil? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, qué gusto el día de hoy poder estar aquí platicando un poquito. El tema, la verdad es que es bastante interesante. Vamos a hablar de algo que, aunque no pareciera así, lo vivimos casi en cada momento, o si no tenemos repercusiones de las decisiones o de los pasos que vamos dando en un tema muy particular como es el tema legal. Entonces tenemos aquí de invitada el día de hoy a María José Bernaldez, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, y nos va a platicar un poquito de los retos que se tienen dentro de la universidad, sobre todo para formar a los alumnos con lo que estamos viviendo en el día a día respecto de los temas jurídicos. Así es que, de entrada, muchas gracias por aceptarnos la invitación y platicar un ratito con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por querer platicar conmigo, saber un poquito más de los retos que enfrentamos en el derecho. Oye, María José, sigue siendo la carrera de Derecho de lo más demandado. Hay mucha gente, muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, interesados en formarse como abogados. Sí, todavía es una carrera de alta demanda. Nosotros este semestre recibimos 650 alumnos y sí debo de decir que únicamente el 30% de las personas que aspiran a ingresar a la facultad son las que lo logran. Entonces sí tenemos pues una gran demanda, porque aparte es una carrera que ustedes saben, pues se tiene un gran campo de trabajo, ¿no? Desde el servicio público, la práctica privada, las empresas privadas. Entonces sí se ofrece una gran alternativa laboral y entonces así estamos. El primer reto es filtrar quiénes van y quiénes se quedan. Exactamente, sí. ¿Y cómo le hacen con eso? Bueno, las personas que ingresan a la Facultad de Derecho es a través de exámenes. Nosotros aplicamos el examen Ceneval. Sí, les debo de decir, hay pues una preocupación también por el estándar que tenemos a la hora del ingreso. Tenemos generaciones que se formaron en la pandemia y que tal vez adolecen de algunas habilidades que son básicas y que son formativas. Fíjense que voy a tratar de ser lo más imparcial posible, pero estudié Derecho, entonces en realidad voy a tener que intentarlo. Pero de entrada yo sí creo... Pero aparte eres profesor de la Facultad de Derecho. Aparte, sí, entonces está aquí mi jefa, entonces de entrada también tengo que ser muy cuidadoso con mis preguntas. No, fíjate que
siendo bien honestos, la carrera que tiene que ser más dinámica, la que tiene que ser muy flexible y la que tiene que ser actualizada casi de momento es la licenciatura en Derecho. Por una simple razón. Hace 20 años era imposible pensar en hacer compras vía internet. Después era casi imposible pensar que la comunicación iba a ser de cara a cara a través de una pantalla. Y después nunca nos imaginamos que iba a ser tan fácil poder comprar de un lugar, de un país a otro, de un continente a otro, con la facilidad que hoy lo hacemos. Y tiene que estar regulado. Pero no es más, hay cosas del comercio en México que hoy ni siquiera está regulado y que tendría que empezarse a regular. Qué increíble es llegar a ser director de una facultad con una carrera así, en donde todos los días tienes que estar observando el mundo, cómo está cambiando, tu país, cómo está cambiando, y tienes que empezar a ser flexible con tus profesores. Y mira que hay profesores muy jóvenes, pero también hay profesores de edad muy avanzada. Reto también importante el tema de poder generar esa flexibilidad, ¿no? Se me vienen un montón de temas a la mente, la verdad. Estoy entusiasmada porque les comento, en 2024 reestructuramos las dos licenciaturas, Derecho y la otra licenciatura que es Medios Alternos de Solución de Conflictos. Las dos las reestructuramos y lo que nosotros queremos es que sea una reestructura muy participativa, que nos permita modernizar, actualizar pues, las materias, ¿no? Que sean materias que son formativas, las materias básicas que no podemos cambiar y que son parte de la formación de un abogado. Todas nuestras teorías, ¿no? Tienes que saber teoría general del derecho, tienes que saber teoría general de las obligaciones, tienes que saber teoría general de los contratos, tienes que saber teoría general, teoría de la Constitución, por ejemplo, pero también tenemos que incorporar otro tipo de perspectivas, ¿no? La perspectiva de género, lo que hablábamos de los medios alternos de solución de conflictos, todo el derecho digital lo tenemos que incluir porque también esto es transversal. Hablaba Gil de los temas económicos, ¿no? El comercio electrónico. Absolutamente todos estamos a un clic de comprar cualquier cosa, ni siquiera sabemos cuáles son los derechos que tenemos como un consumidor de una página electrónica, qué es lo que tenemos que ver en una página de internet que te está vendiendo algo, no sabes si estás comprando en China, en España, en Taiwán. Esos son los temas que tenemos que empezar a tratar, pero también hay sistemas de justicia en línea que están implementando y que se implementaron con más firmeza en el tema, con este tema pandémico, que también es parte del reto digital. Otro tema sí es la inteligencia artificial, ¿no? Mucho se dice, se van a sustituir a los despachos de abogados por los modelos de lenguaje, obviamente no, pero finalmente son dudas que salen, ¿no? El tema digital también toca no sé, el teletrabajo, ¿no? Todas las áreas están tocadas por el tema digital y eso lo tenemos que incluir, pero a mí la verdad es que me genera mucho entusiasmo porque hoy tenemos la oportunidad de incluir en nuestras materias estas nuevas perspectivas y tenemos otro reto que también es el tema de la investigación, conectar la investigación con la necesidad social y darle respuesta a la sociedad a través de la investigación es el otro reto que nos plantea una materia que está en evolución. Oye, pero entonces, a ver, eso suena bien a los que estamos aquí medio metidos en el asunto, pero para la gente que nos ve que quizá no se imagina o no lo alcanza a concebir, ¿cómo defines tú hoy al abogado o a la abogada? ¿Quién es o qué debe ser el abogado? Y además, ¿qué se necesitaría para ser abogado de excelencia? Miren, los abogados básicamente creamos, aplicamos y defendemos las normas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Yo sí creo que es hablar de la ética profesional del abogado y de la responsabilidad social del abogado. Nosotros lo que estamos, y creo que todos sí lo podemos entender, vivimos en una estructura que necesita normas para funcionar. ¿Qué hace el abogado a través de las diferentes áreas? Proteger al Estado constitucional de derecho, ¿no? Que tenemos pues, ciertos principios, ¿no? La división de poderes, el que hay una supremacía constitucional, en que todos tenemos derechos humanos y estos derechos humanos se tienen que defender y hay mecanismos de defensa no solamente de lo que dice la Constitución, sino también de estos derechos. Entonces, cuando nosotros hablamos de abogados, son las personas que van a defender temas tan sencillos de mencionar, pero tan complejos: libertad,
justicia, igualdad, nuestro patrimonio, nuestra vida está en manos de los abogados, una defensa adecuada. Entonces, hoy de qué tenemos que hablar, de la responsabilidad que tienen las personas que se están formando con la sociedad y con las personas en general, y tiene que ser desde un punto de vista completamente ético, ¿no? Fíjate que tocabas un tema y me parece que al paso del tiempo se ha ido desgastando, o más bien se ha ido diluyendo. Hace muchos años el hablar de un abogado era de la persona que no solamente ocupaba su conocimiento como una parte de trabajo, sino aparte sí era el consultor de la mayoría de las personas en la sociedad en la que se encontraba inmerso. Hoy en día me parece que esa función ya no se hace, o ya no la hacemos, o pareciera que ya no somos responsables cuando sí lo somos. Cuando yo pensaría que el abogado tendría que intervenir cada vez que escucho una plática en donde alguien está mencionando algo y no es acorde a un tema legal. Creo que sí tendría la responsabilidad de decir, oye, creo que lo que estás comentando no está acorde al tema legal, porque el tema legal es así, de esta forma, ¿no? Pero la consulta causa honorarios. Pero lo platico como el médico, ¿no? El médico, si ve a alguien que se está desmayando, pues no primero va a cobrar y después va a ver si lo atiende. Si no lo atiende primero, lo estabiliza y luego ya si quieren sus servicios, después pues buscará la forma de continuar con el servicio, ¿no? Creo que el abogado se perdió. La noción o el dimensionamiento correcto de la función del abogado, que socialmente no está. ¿Qué es eso? Digo que de ahí el gran reto de la facultad es eso, es activar esta vocación universitaria primero, porque finalmente somos una universidad, que es lo que yo les explico a los alumnos también. Nosotros no somos técnicos, ¿no? Nosotros no somos un tecnológico, somos una universidad y también manejamos ciertos principios que tienen que ser deónticos, ¿no? Entonces, rescatamos eso. Permíteme tantito. Deónticos, ¿qué es eso? Es la ética del profesionista. Los abogados tienen una ética. El deber ser. El deber ser, ¿no? A lo que nos debemos de conducir. Yo los invito, la facultad tiene un seminario de ética pública que está en funcionamiento los miércoles cada 15 días, pero tenemos varios eventos. Queremos hablar de ética porque finalmente está en todas partes, ¿no? Si tú hablas ética judicial, ¿no? ¿Cuál es la labor del juez? Estamos hablando en un contexto en donde dicen que todos somos corruptos. Ajá, ¿qué podemos hacer para combatir la corrupción? Ajá, de esos temas hablamos, y también de la ética del abogado, que es, todas las profesiones tienen un código deóntico. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es rescatar, y es lo que yo le digo a mis alumnos, tenemos que rescatar esta vocación de ser pues protectores del derecho, protectores de la justicia, ¿no? De darle a cada quien lo que le corresponda. Decías ahorita, hay a manera de cliché, y por ahí hasta un presidente se metió en problemas por decirlo, que la corrupción estaba en todos, ¿no? Y que todos estábamos involucrados. La contracara de esto, a mi parecer, es la cultura de la legalidad. Pero no se habla mucho de ello. No se habla mucho, incluso no se concibe y no se dimensiona correctamente. ¿Qué hacer ante eso? Si esta es parte de tu cruzada, podríamos decirlo, de tener nuevas generaciones de abogados con esa estructura y esa prioridad hacia lo ético, también tendríamos que, de alguna manera, inculcarle a la gente la cultura de la legalidad. Quizá no es tu trabajo, porque no es Secretaría de Educación, pero ¿cómo le avanzamos? Yo, por ejemplo, desde la facultad, lo que les he dicho mucho, y por eso hemos tratado también de incorporarnos otras áreas de conocimiento. Hay temas fundamentales que los abogados manejamos: cultura de la legalidad, derechos humanos, protección al medio ambiente. O sea, estos temas que se manejan desde la norma tienen que empezar a ser visibles, y los geógrafos, los ingenieros, los economistas tienen que hablar de derechos humanos, de cultura de la legalidad. Este concepto tan importante que yo le digo, pues todos debemos de saberlo, Estado constitucional de derecho. O sea, ¿por qué es importante la división de poderes? ¿Por qué es importante que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los órganos constitucionales autónomos tengan cada uno su competencia? Eso porque es importante para todos, ¿no? O sea, ¿por qué es importante generar este equilibrio? Tendría que ser de conocimiento de la mayoría, y esa yo creo que sí es una responsabilidad de la divulgación científica del derecho. Híjole, lo que acabas de decir es magnífico y tienes toda la razón, porque justo es el tema de salud y lo vemos con los médicos.
el primero que tendría que pregonar el tema de salud es el médico. El primero que tendría que encaminar a cualquier ciudadano a tener temas de salud es el médico. En cada mesa en donde se siente, su opinión tendría que ir dirigida a tener una buena salud. Me parece que el abogado, tal cual lo acabas de decir, tendría que ser igual. Tendríamos que salir a la calle, a que cada vez que nos sentemos en una mesa, poder poner sobre la mesa todo lo que acaba de decir. Todo el tema de legalidad, todo el tema de anticorrupción, todo el tema de igualdad, todo el tema de esos temas jurídicos que son básicos. Deberíamos en cada mesa en la que nos sentamos plasmarlo y hacerlo patente. Me parece que desde ahí tendría que venir el profesionalismo y la ética del profesionista como tal. Y particularmente en el tema de salud y en el tema de derecho, creo que tendría que ser tal cual como lo acabas de explicar. Y me parece que el reto no está en tus manos, sino el reto está en la mano de todos los profesores de la universidad. O sea, no solamente está en las manos del director, sino así lo tendríamos que asumir todos los profesores, y así tendríamos que plasmarlo todos los días en todas las clases, porque entonces sí tendría un eco importante en los alumnos y en los futuros abogados que tendremos en este estado y en este país, ¿no? Ay, les presumo, sí, Por favor. estamos desarrollando en la Facultad de Derecho un doctorado que se llama Derecho, Seguridad Pública y Bienestar. Seguridad Humana y Bienestar, perdón, Derecho, Seguridad Humana y Bienestar, que es hablar sí del derecho humano, pero desde la interdisciplina. Estamos trabajando con economía, con planeación urbana, con turismo y con 2 universidades, Antioquia y la Escuela de Estudios Económicos de Londres. Aquí el tema es ver la seguridad humana, que no solamente es la seguridad pública, ¿no? La seguridad humana en todas sus dimensiones, alimentaria, de salud, en todas sus dimensiones, para poderlo regular de manera adecuada, que es pues escalar un poquito el tema de los derechos humanos, ¿no? Cuando tienes seguridad, cuando cumples estas dimensiones, que no solamente es la seguridad pública, es todo, es hablar de desigualdad, es hablar de qué es lo que necesito como persona para estar bien, y para comprender el derecho lo tenemos que hacer ya no desde la monodisciplina, sino desde los diferentes enfoques, ¿no? Queremos regular la conducta externa del hombre, pero no lo hacemos desde un punto de vista integral, ¿no? Desde comprendiendo qué es la conducta, ¿no? No le llamamos a los psicólogos a participar, que esta es la otra parte, que también es el reto para los abogados, ¿no? Resuelves un tema que si es técnico, tienes que llamar ingenieros, geógrafos, ese es el reto, ¿no? Que la norma incluya también estas otras campos de conocimiento que se integren. Nos tenemos que generar, si el pensamiento universitario, este punto de vista enciclopédico, que lo dejamos un poquito de lado, pero que hoy tiene que resurgir, porque ya debemos dejar de ser abogados de código, ¿no? Es ir un poquito más allá. Muy bien. Pues amigos, amigas, estamos platicando con la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien colabora el podcast. Tenemos que hacer una breve pausa, pero no se pierdan la segunda parte, porque se va a poner mucho más interesante. Regresamos. ¿Consideras que eres buena haciendo equipo? Sí, y me gusta cuidar a mi equipo y respetarlo y hacerlo más grande, ¿no? Si pudieras dar un tip para hacer un buen equipo, ¿cuál sería? El respeto, la comunicación. ¿Eres buena negociando? Yo creo que sí. Negociando y mediando. Y mediando. Platícame, la mejor experiencia en mediación para ti, ¿cuál ha sido? Sin dar nombres. Bueno, yo fui defensora universitaria y me tocó ver muchos conflictos que se generaban por malentendidos. En el momento en el que tú platicas con las personas, nosotros lo manejamos como un círculo de restauración. Cuando tú ves que un grupo que estaba en conflicto puede continuar su trabajo a través de estos mecanismos de una comunicación efectiva, y mejora su trabajo y mejora también su ambiente, ya con eso, la verdad es que te genera satisfacción. ¿Qué te provoca la injusticia? Frustración, molestia, enojo. ¿Has sido víctima? ¿Te has sentido víctima? No, afortunadamente tengo, que era lo que te comentaba, tenemos recursos, tenemos que conocer nuestros derechos y saber cómo hacerlos valer. No eres víctima en el sentido de que puedes ser resiliente y utilizar los mecanismos que la propia norma te da. Dijiste que algo que te define es tu universidad, eres directora de la facultad. ¿Qué es lo mejor que puede pasar con esta misión que tienes? Que
cumplamos con el compromiso que tenemos con los jóvenes. Nosotros recibimos a alumnos que están saliendo de la prepa, tienen 17, 18 años y esperan de nosotros generar las herramientas que les permita tener un medio de vida, encontrarse en el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos formarlos de manera adecuada para que ellos sean buenos abogados, con eso cumplimos nuestra función. ¿Tu pasión? La universidad. ¿Tu misión? Mi misión, ser feliz. ¿Un objetivo de vida? Buscar la realización, la felicidad. Yo sí creo en la felicidad, en la felicidad, ¿no? Es estar bien, estar tranquila, no dañar a nadie, ¿no? ¿Un sueño por realizar? Pues sí, seguir trabajando. En la universidad a mí me gustaría generar mi propia línea de investigación. O sea, como investigador generar una línea de investigación. Yo estoy trabajando el tema de desigualdad. Sí me gustaría desarrollarla de manera futura en diferentes áreas, porque pues la desigualdad es compleja, económica, política, cultural. Generar una línea de investigación en ese sentido, que sea fuerte y que proponga algo, sí sería un gran sueño cumplido. Amigas y amigos, ¿qué tal? Estamos de regreso. Como lo vieron en la parte anterior del programa, está con nosotros la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, María José Bernaldez. Platícanos algo. Hace rato nos mencionabas el tema en que se generó una nueva carrera hace aproximadamente 5 años. Ajá. Platícanos un poquito por qué la necesidad de generar una nueva carrera y cuál es la necesidad que van a cubrir o con lo que se va a cubrir. Gracias, te agradezco. La licenciatura se llama son licenciados en medios alternos de solución de conflictos. Es la primera del país, no es la única. El claustro de Sor Juana tiene derecho y medios alternos. ¿De qué se trata? Es generar a través de mecanismos de autocomposición asistida una alternativa diferente a el juicio que se lleva ante órganos jurisdiccionales, que nos permite en diferentes materias, hay diferentes mecanismos que permiten desde mediación, conciliación, justicia restaurativa, arbitraje, generar soluciones antes de entrar a un juicio. Entonces los alumnos de esta carrera tienen un perfil integral, tienen podríamos decir que las herramientas que tienen se dividen en 3: de comunicación, de contención psicológica y herramientas técnico-jurídicas. Algo que es importante es en este tema de devolverle a las partes que están en el conflicto la posibilidad de generar soluciones de manera autónoma. Esa es la esencia del mecanismo alternativo, ¿no? No necesito al juez que me diga, yo puedo generar entre la parte con la que estoy en conflicto una respuesta, pero además en temas que son más humanos, con la justicia restaurativa, se ha visto que hay ciertos conflictos que tal vez se resuelven con te pido una disculpa, te pago el daño, no hay necesidad de un juicio prolongado y también nos ayuda a generar una menor saturación en los organismos jurisdiccionales, ¿no? Esta es la esencia de la carrera. ¿No tendrían que ser primero abogados para llegar a ser los que están en medio? Pues yo creo que tanto los abogados también necesitan estos mecanismos, y como las materias, todas las materias tienen, ya están incluyendo su etapa de mecanismo alternativo, ¿no? Dependiendo de la materia, no puedes conciliar, puedes mediar, entonces podríamos decir que son pares. La diferencia es que los mediadores pueden ocuparse en otros áreas, por ejemplo, los recursos humanos, ¿no? En recursos humanos tú tienes una persona que te reciba. Hay también los facilitadores, como se les conocen, tienen otras herramientas que son para contener el malestar, el conflicto que se ha generado. Lo que también ellos tienen en una formación es de hacer un mapeo, le llaman del conflicto, es saber por qué se generó un conflicto y cómo lo podemos resolver. Eso también tiene mucho que ver con la parte humana. Son recursos humanos, cualquier despacho, o sea, por ejemplo, en temas familiares, donde se pueda resolver hablando, pueden entrar los mediadores. La mediación pues también está, por ejemplo, en el ámbito empresarial, en el ámbito penitenciario, por ejemplo. O sea, no necesariamente tienes que ser abogado para poder
poder resolver un conflicto. El problema es que los abogados no pueden tener tantas herramientas porque no nos da el tiempo, ¿no? Solamente tenemos 5 años, podemos tener abogados especializados en las materias y podemos tener mediadores especializados en diferentes áreas, también de manera específica, en donde va a haber materias en donde requieras también más habilidad técnica. Es que, perdón. Estaba sonriendo cuando lo estaba explicando porque quiero decirles que ayer hicimos un ejercicio en la facultad con un grupo de mediadores para hacer un proyectazo que está generando la directora. Y no lo va a decir ella porque no lo tiene que decir, lo voy a decir yo que sí ejerzo y que tenemos como giro de trabajo un despacho. El abogado, por formación, nos gusta el conflicto, literal. Y como nos gusta el conflicto, en realidad preferimos resolverlo frente a un juez. Es decir, no nos forman para que nosotros hagamos una solución de conflicto a través de una mediación, una conciliación, sino nos forman para poder llevar todo el procedimiento hasta que termine la sentencia en un juicio y un juez que tiene la potestad y que tiene la autoridad pueda definir. Y lo platicábamos con muchos ejemplos, si tú a un abogado le pones un conflicto personal, o sea, bueno, con él la respuesta que va a tener nunca va a ser vamos a llegar a un acuerdo. En automático va a ser, nos vemos en el juzgado y en el juzgado lo resolvemos. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a ello. Por eso mi duda. No, porque yo sí creería que como es formación, sí creo que desde el inicio de la carrera tendrías que empezar a encaminarlo a que no tenga esta característica de confrontación, sino más bien tenga esta característica de mediador, de conciliador, y lo lleves más hacia un tema de comunicación, un tema más de psicología, junto con todas las bases técnicas importantísimas legales. Lo digo porque lo vivo con muchos abogados y yo nunca he escuchado a un abogado que en la mesa digamos, oye, ¿te van a demandar? Sí, claro, déjame siento a ver si lo puedo solucionar. No, déjame, pero eso está cambiando. Yo creo que eso está cambiando. Yo les voy a decir, si los grandes despachos, o sea, lo que tengo que hacer es generarle herramientas o mecanismos al cliente, ¿no? Si yo y al final había esta mentalidad, ¿no? De decir, vamos a tener al cliente, vamos a hacerles un juicio de 10 años porque los 10 años me va a estar pagando. Eso ya no funciona. Sí, ya no. Ajá, entonces yo lo que necesito es resolverle el conflicto a mi cliente lo más pronto que se pueda, que también es otra ventaja de los medios alternos de solución de conflictos. Si yo me siento y sin necesidad de llamar al juez, me siento con mi contraparte y resuelvo a través de un convenio en el que, por ejemplo, reestructuramos una deuda a través de un convenio, entonces esto nos va a generar celeridad procesal, claro, y también mayor economía. ¿Para qué? Para que mi cliente tenga otro tipo de herramientas. Entonces lo que tenemos que hacer es ir cambiando la mentalidad, la mentalidad también de los abogados que dicen, sí, no, yo tengo que demandar, yo tengo que denunciar, ¿no? O sea, ¿qué tal que podemos resolverlo como personas, ¿no? Y eso también es una cultura tal vez mucho de este lado del mundo, ¿no? Países asiáticos, ¿no? Es la mediación, una forma real de resolver el conflicto. Entonces tenemos que acostumbrarnos, que ese es el otro proyecto que tenemos en la facultad, generar una cultura de paz a través del diálogo, sí. Sí, bueno, yo difiero un poco con lo que decía Gilberto, que les gusta el pleito, les gusta intimidar y usan a los tribunales muchas veces para forzar acuerdos que sean convenientes. O sea, nos estás diciendo extorsionadores a los abogados. Digo por mi experiencia, corrijo. En mi opinión y en mi experiencia les gusta pues negociar con ventaja, y muchas veces se usa, los vemos en los tribunales cuando sabes que llevas ventaja y que el acuerdo te puede favorecer, porque eso no es de abogados, es de gente que hace negocios. Y por eso me regreso a la formación ética del abogado. Sí. Y a mí alguien me decía el otro día, ¿es un buen abogado? Entonces quiere decir que es una persona ética, ¿no? O sea, no el que se va por los como los gallos de pelea. Sí, vamos a ver cómo complico los temas para que terminen cediendo. No, o sea, vamos a resolver el conflicto de la manera más apegada a la norma y a la justicia, ¿no? Eso me da el punto para que yo también me regrese. Por eso digo, el mediador no es un juez de segunda división. El mediador tendría que ser un abogado experimentado que conozca los artilugios de los que echa mano, un abogado pues con una trayectoria, que sabe los vericuetos de la ley, que sabe también pues entrecruzar variables y que puede en algún momento manipular la situación ante un abogado inexperto que finalmente será un mediador. Por eso yo decía, a lo mejor es un abogado y luego ya como un posgrado, o sea, un maestro en mediación, que ya ejerció, que ya conoció, que sabe la aplicación de la ley y la justicia, y entonces no tan fácil
le vas a dar la vuelta. Lo pongo en términos de comunicación. A veces ponen en la puerta o en la atención al teléfono al que dice, es el nuevo, que esté en la puerta, que esté en el teléfono. Cuando lo que necesitas es al más experimentado, al que conoce perfectamente la estructura, para no dar una mala cara y no dar una mala solución. Perdón si el paralelismo no se estableció bien, pero me preocupa esa parte de tener mediadores que sean muy bien intencionados, pero sin el colmillo largo y retorcido que se va a parar frente a los colmilludos. Digo, es solo una reflexión. Entiendo que hay toda la buena intención, pero esa parte como que me siguen quedando ganas de que se les dé esa categoría y ese nivel que es mediador, porque es el mejor abogado. Es importante. Sí, los abogados, yo les voy a decir, los que están promoviendo la mediación actualmente son abogados mediadores. ¿No? Son personas que tienen la formación jurídica, que se certificaron o estudiaron al final, hicieron posgrados que tienen que ver con mediación, creen en el sistema y lo han aplicado, y hoy nosotros lo que estamos haciendo es generar una alternativa diferente. Personas que están abocados a esta primera parte. ¿Y cuál es el objetivo? Que se incorporen, no sé, por ejemplo, en el Poder Judicial, en el área de mediación. En el área familiar, en el área de mediación, en derechos humanos, ¿no? En la recepción de las personas, ¿no? Que cuando hay ciertos organismos que reciben a las personas cuando ya están muy maltratadas, ¿no? O sea, ya llegas después de que el sistema falló, llegas muy enojado, entonces lo que necesitas es una persona que también te ayude a contener y a identificar cuál es el conflicto, que eso también es bien importante. Yo recibiendo, en la práctica recibes un conflicto y puedes tener un conflicto que puede ser laboral, que puede ser personal, que puede ser de derechos universitarios, que puede ser un procedimiento de responsabilidad, entonces lo tienes que saber conducir de manera adecuada. Entonces, también ellos tienen la formación en hacer el mapeo del conflicto. Entonces, sí podríamos decir que son licenciaturas que son auxiliares la una de la otra. Fíjate que ahí, y te doy toda la razón en una parte. Cuando lo vemos como una carrera, en donde lo que hacen es, no que sean la resolución de conflictos de primera o de segunda, pero sí de primera instancia. O sea, es uno a uno como ciudadano, con un tercero sentado ahí, apoyándote a resolver. Si al final no funcionó, no pasa nada. Sigues teniendo los tribunales al final para que lo puedas resolver. Donde sí te doy la razón, y en esa parte sí habrá que revisarla, y que no tiene nada que ver la universidad, sino más bien eso tiene que ver el Poder Judicial, es en los mediadores que el Poder Judicial en el Estado de México y en la Ciudad de México genera. Ahí sí me parece, y lo digo y me hago responsable de mis palabras, sí creo que los mediadores que salen del Poder Judicial, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, sí o sí tendrían que ser abogados. Sí o sí tendrían que ser abogados. Y hoy en día no. Hoy en día puedes tener un psicólogo, puedes tener un politólogo, puedes tener un licenciado en comunicación, que estudia año y medio la certificación del Poder Judicial, sea en la Ciudad de México, sea en el Estado de México. En mecanismos de mediación. La certificación es mediación. Y sales como un mediador público que tiene fe pública y que su documento que firma es de cosa juzgada, entendido como cosa juzgada, que no hay ningún recurso contra él. Es decir, ya lo que se firmó ahí tiene valor frente a todos. Ese sí me parece, y sí te doy así toda la razón, sí creo que sí tiene que ser sí o sí un abogado, porque sí necesita tener todo este bagaje que tú mencionabas para no cometer errores en ese documento. ¿Por qué? Porque no hay un tercero que lo pueda revisar y echar abajo. En el caso de acá hablamos de una posibilidad de que un profesionista llegue y te apoye. Si al final ese apoyo no funcionó, no pasa nada. Sigues teniendo un poder, nuestro Poder Judicial, que va a resolver o va a dirimir la controversia que exista. Ahí me parece que sí hay una gran diferencia entre uno y otro, y era algo que si nos lo permite la directora, podamos tener un segundo programa, invitar a alguien del Poder Judicial y poder compartir las dos visiones, porque la visión de aquí es previo. Yo quiero que exista una posibilidad previa en donde un especialista con un bagaje de estudios te apoye, pero del otro a mí me encantaría escuchar la visión del Poder Judicial de por qué, y con todo el cariño y respeto para los profesionistas, por qué a un psicólogo
porque a un comunicólogo, porque a alguien de ciencias políticas le da fe pública y le permite que su firma valga tanto como la de un juez. Y no conoce la ley. Cuando un juez tiene que hacer exámenes de oposición, cuando un juez tiene que demostrar que es el abogado mejor preparado para que sus sentencias tengan valor. Eso me parece que sería interesante, pero nos encantaría que estuviera la directora para poder triangular la ¿Quieres opinar de eso? Lo podemos estudiarlo, sí que estaría padre que lo discutamos, porque tenemos que ver cuál es el perfil idóneo, ¿no? Por ejemplo, los licenciados en medios alternos de solución de conflictos sí tienen estas herramientas técnicas jurídicas para poder ser certificados como mediadores del Poder Judicial. Y tendríamos que ver también cuál es el proceso de certificación que lleva a cabo el Poder Judicial. Sí, tendríamos que no solo los abogados, sino mis dos carreras. Claro que sí, y aparte tenemos que ver cuál es el proceso de certificación, cuáles son los contenidos mínimos, ¿no? Y los contenidos máximos, porque también pues vamos a conocer, ¿no? Vamos también a darles el derecho de réplica, ¿no? Y me encantaría que tal vez, y ahí insisto y me hago responsable de mis palabras, que la certificación la diera un tercero, que fuera exacto, estaría muy padre. O sea, yo les doy todo el año y medio de capacitación para la certificación, pero que venga un tercero a evaluarlos. Sí es importante que cuidemos los instrumentos que nacen de de esta certificación, porque si no, entonces ponemos en riesgo el propio mecanismo, ¿no? O sea, hay que cuidarlo. Claro. Bueno, nos brincamos a ese tema, pero a mí me gustaría que me platicaras, ya se nos está yendo el tiempo, pero ¿sigue siendo más complicado para las mujeres que para los hombres ejercer la abogacía? Sí, sigue siendo. O sea, sí tenemos que hablar de una cultura de violencia que todavía no se acaba, todavía no se erradica, ¿no? Entonces, sí hay discriminación, sí hay sexismo, sí hay acoso. Afortunadamente, en la universidad podríamos decir estamos generando espacios de seguridad. Hay una política de cero tolerancia a todo lo que tiene que ver con violencia de género y discriminación, pero lamentablemente sí vivimos en un contexto en el que pues, son temas culturales que tenemos que ir abatiendo, ¿no? Nosotros afortunadamente tenemos pues un círculo en donde ya se comprenden muchas cosas, pero no así en todas partes, ¿no? Desde el lenguaje, es complicado, pero también yo creo que se ha avanzado mucho en estos temas. Hay materias en las que todavía la mujer es muy difícil que pueda alcanzar la igualdad en el número de mujeres y hombres que ejercen ese perfil de abogado, como puede ser el penal. Claro, es complicado. Inclusive nosotros lo vemos, ¿no? El otro día me senté en una mesa en donde estaban los principales representantes, eran todos hombres y yo mujer, ¿no? Que fue el miércoles, nos reunimos en un congreso de federalismo. Decía yo una cifra que me parece interesante. Vino Ana Margarita Ríos Farjat, es una de 4 ministras, una de 11, pero una de 14 mujeres que han ocupado esta función en 200 años. O sea, todavía hay techos de cristal en muchas materias. Por ejemplo, en el ámbito público sí hay más inclusión en el ámbito político hay más inclusión de mujeres, pero no así en todas las esferas, ¿no? Entonces, y la otra, ¿no? La cuota de género, que hay personas que no se sienten tan cómodas, ¿no? Porque también los perfiles posiblemente se podrían justificar más desde lo femenino que desde la capacidad, cuando hay abogadas muy, muy capaces, ¿no? ¿Tú tienes más alumnas que alumnos? 60% de la matrícula de la facultad son mujeres. ¿Y en eficiencia terminal cómo va? Igual, sí tenemos, pues sí, las mujeres son un poco más aplicadas, ¿no? Y son las que están entonces cosiendo la esperanza para generar sí, equilibrio, ¿no? Es eso. Pero fíjate que sí es por materias, o sea, yo lo podría plantear ahorita sobre la mesa en el tema penal. Entrar a ver a tu cliente que está detenido en un penal no es fácil, no es sencillo, pero no es fácil y no es sencillo por el cliente, y no es fácil y no es sencillo por los abogados, sino no es fácil y no es sencillo por la penitenciaría. O sea, me parece que ahí tendríamos que avanzar. O sea, son de los puntos en donde tendría que haber facilidades para todos, y lógico, si es muy complicado
el poder entrar, lógico, se lo complica mucho más a las mujeres el poder ingresar a ver a su cliente, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver el que tenemos que picar piedra y tenemos que pegar muy fuerte en las mesas que tengamos que pegar y en las puertas que tengamos que pegar, para que sí se pueda generar facilidades para que las mujeres puedan participar en todas las ramas del derecho. Pero sí, y ahorita que lo mencionabas de cuántas mujeres egresan, que al final el porcentaje sigue siendo mayor de mujeres, si tú te vas a un tema corporativo, un tema de propiedad intelectual, sí podrás darte cuenta que los despachos la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque esa rama del derecho les permite ejercerlo de una mayor facilidad que un tema penal, ¿no? Que un tema agrario, que un tema de derecho laboral. Y en general en el litigio hay menos mujeres. O sea, sí podemos decir que la mayoría de las mujeres se incorporan al servicio público, ¿no? A la administración pública. O sea, eso, o a puestos administrativos. Eso también, eso sí es una realidad, ¿no? El tema es que nosotros veamos que la igualdad jurídica no es decir que somos iguales, sino que tenemos ciertas diferencias que tienen que ser tuteladas. Reconociendo y valorando esas diferencias es como nosotros también tenemos que avanzar. Pongamos que no eres directora, Ajá. pero eres la responsable de que a las abogadas les vaya bien. Más allá de eso, ¿qué les recomendarías? En general, que a hombres y mujeres que estudien, Sí, pero que las se abogadas, interesen. tú ya Ajá. cursaste la carrera, ya estás encumbrada, pero dices, hoy yo le podría decir a las abogadas que se están formando que algo imprescindible o algo valiosísimo que pueda hacer diferencia en su trayectoria, en su condición de mujeres, ¿qué sería? Sí, repito, el estudio, sí, la sí. formación es fundamental, que nosotros tengamos capacidades bien desarrolladas, lo que nos gusta, lo que lo tenemos que desarrollar, y la otra, que sepamos que como mujeres también tenemos herramientas y también tenemos posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el decir no de manera respetuosa también, ¿no? El decir sí y el decir no es un derecho, y creo que eso es algo que nosotros tenemos que difundir mucho entre entre nuestras estudiantes y entre nuestras abogadas. Tenemos el derecho de decir que sí, de decir que no, pero también tenemos mecanismos para proteger nuestros derechos, y también hay instancias que nos apoyan a defendernos, ¿no? Aquí estoy hablando de manera muy específica de violencia de género. Yo lo digo siempre que puedo en las actividades que tienen que ver con el Comité de Género de la facultad. Si una alumna, una profesora tiene algún conflicto, tiene derecho a denunciar, y nosotros tenemos la obligación de escuchar. Entonces ya están los mecanismos, tenemos que aparte visibilizar lo que no nos parece, y saber que si te sientes incómodo en un contexto, lo tienes que decir, ¿no? Eso es pero que también confíen en sus capacidades. Muy bien. Nótese que nunca se quitó la chaqueta de directora, lo cual habla muy bien de ella. Yo lo planteé porque obviamente pues quería más que hablar a la mujer profesionista que la directora, que tiene el compromiso con toda la comunidad, pero tú lo hiciste espléndido. No soltaste. Es que creo en el sí y en el no. O sea, claro. es lo que les recomiendo. Y está Tienen excelente. derechos. Está excelente. Muy bien, pues llegamos al final. No, muchas gracias Por por acompañarnos en este episodio. La verdad es que se quedan algunos temas, insisto, sí voy a buscar el que nos sentemos para ver las dos líneas, porque es un tema sumamente importante de lo que se está viviendo en este país. Es una forma de resolver conflictos que me parece que está llegando tarde al país, pero que viene a solucionar muchas cosas, viene a facilitar y viene a agilizar las relaciones entre personas. Me parece que es sumamente importante. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que nos permitas conversar, y sobre todo que les puedas explicar por qué es tan importante la carrera, por qué es tan apasionante y por qué es tan necesaria en nuestro país, en nuestro Estado de México. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias, Oscar, por acompañarme un día más en esta travesía del podcast. Gracias. Muchas gracias. Si tú quieres dirigir algún mensaje final, por favor. Pues solamente agradecer. Y bueno, si son alumnos universitarios, profesores universitarios los que nos siguen, que valoremos a nuestra profesión, a nuestra universidad, y la gran responsabilidad que representa ser parte de esta gran comunidad. Muchas gracias. Muy bien. Pues solo fue para abrir boca, ya lo dijo Gil. Se plantearon muchos temas, los abordamos algunos de manera superficial, pero eso nos concita para que nos volvamos a ver aquí en el podcast Colabora, hablando
del tema de la abogacía y de muchos otros que están en agenda. Pásenla bien, yo soy Oscar Glenn, nos oímos y nos vemos muy pronto. ¿Libro favorito? En temas, por ejemplo, de literatura, El perfume me gustó mucho en alguna época. Me gusta mucho Milán Kundera, el estilo de escritura. Dependiendo yo creo que de mi estado de ánimo, pero sí, Milán Kundera es de mis autores favoritos. ¿Lugar favorito para viajar? Me gusta viajar a ciudad, ¿no? Ir a los museos, caminar por las plazas, pueblear, como se dice, también me gusta mucho. Además de Milán Kundera, ¿quién podría ser tu referente en el pensamiento o en el desarrollo profesional? Como abogado, como jurista, pues está Héctor Fix, podría ser en temas, por ejemplo, Piketty, que habla de la desigualdad, es Premio Nobel de Economía, se me hace su teoría interesante, pero creo que todo va en evolución, ¿no? Claro. ¿Película favorita, la que más te haya dejado algún... A mí me encanta el cine, entonces tendría que ser por género, sí. ¿La primera que pensaste? Pues todas, no sé. ¿Cuál es tu género favorito? ¿Qué será? Sí me gustan las películas románticas, pero también es por fase de la vida, ¿no? Hubo una época en que las películas románticas me gustaba mucho The Notebook, que es una película romántica. Pero, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho que es obscura, que es Dogville, que habla de la naturaleza humana y cómo tienes enfrente a una persona vulnerable y en vez de cuidarla, de ayudarla, la maltratas, ¿no? Es una película que me gusta mucho y una película pues fuerte, dura. Un pendiente en la vida. Yo quisiera así dedicarme un poco más a la docencia y a la investigación, o sea, tener este tiempo para preparar mejor mi clase, para leer, para escribir, es algo que sí tengo pendiente. Muy bien. ¿En qué crees que puede ser mejor? Como persona, como profesionista, igual sí me gustaría mejorar mis habilidades docentes y de investigación. De hecho, estoy haciendo el doctorado para eso. ¿En qué crees que eres inhábil? Soy muy impaciente, entonces sí, de pronto este tema de la paciencia me complica. Y sí, de pronto soy muy rígida en algunos temas, ¿no? Si me dicen que tiene que ser así, así tiene que ser, y entonces me cuesta mucho trabajo el tener una segunda opinión, ¿no? ¿Una frase o lema de vida? Hoy Hoy es hoy, ¿no? es hoy. Muy bien, completa la frase. ¿Los abogados son como? Las flores. Como las flores. Ok, muy bien. Yo siempre... Estoy feliz. Yo nunca. He sido corrupta. Me gustaría. Una universidad más fuerte. No me gustaría. Terminarla en la facultad y que no se note mi paso.